ustedes más, porque tengan que avanzar un montón. Ya hemos revisado verbos y perífrasis verbales. Hoy vamos a reforzar un poquito más también eso de perífrasis verbales, pero lo vamos a aplicar a la parte de clasificación del verbo, ¿ya? Así que atento. En esta parte no te van a pedir que usted cuente verbos, ni tampoco te van a pedir que diferencies verbo de verboide, ni tampoco te van a pedir accidentes de modo, tiempo, sino que te van a pedir dentro de un enunciado, dentro de un texto, que tú puedas clasificar a los verbos. Y para poder clasificarlo, yo tengo que atender a tres criterios. Uno de ellos es el criterio semántico. Este criterio semántico obedece a que si yo clasifico a mi verbo, debo estar atendiendo a si este verbo tiene o no tiene un sentido completo. Aquellos verbos que tienen un sentido completo es porque son verbos que denotan acción. Y a esos verbos que denotan acción le llamamos verbos de tipo predicativos. Y estos verbos predicativos tienen sentido pleno, porque todos los verbos que denotan acción expresan un sentido completo. Pero, profe, ¿qué pasa si mi verbo no expresa acción, sino que es un verbo que señala estado? Entonces los verbos que señalan estado no se llaman verbos predicativos, sino que se llaman verbos de tipo copulativos. Y los verbos más comunes son ser, estar, parecer. Pero, ¿qué pasa con estos verbos copulativos? Carecen de sentido completo. La primera clasificación a la que vamos a atender es aquella que clasifica semánticamente a los verbos para ver si estos tienen o no tienen un sentido completo. Así pudiera decir que un verbo es predicativo o es copulativo. Luego, atenderemos en una segunda parte a la clasificación morfológica del verbo. Y cuando uno clasifica morfológicamente al verbo, aquí debo tomar en cuenta la estructura de la raíz de ese verbo. Cuando ese verbo se someta a la conjugación verbal y tú lo conjugues en presente, en pasado, en futuro, con todas sus personas, primera, segunda, tercera, con todos sus modos indicativos, subjuntivo, imperativo, y una vez que sometas a ese verbo a toda su conjugación verbal completa, con todos sus accidentes, se supone que ese verbo no debería presentar cambios en su raíz, sino que la raíz debería permanecer constante a lo largo de toda la conjugación sin cambios. Es por eso que los verbos que no presentan cambios en la conjugación se les da el nombre de verbos regulares. Pero si un verbo presenta cambios en la raíz al momento de conjugarse, pues se va a llamar verbo de tipo irregular. Y por último pasaremos a clasificar a los verbos sintácticamente. Pero cuando a mí me piden clasificar a un verbo sintácticamente, debo prestar atención a los complementos verbales que acompañan a ese verbo. Hay que ver si el verbo tiene objeto directo o no lo tiene. Dependiendo de eso, yo voy a clasificar a mi verbo como transitivo o intransitivo. Y también tenemos la otra clasificación sintáctica que obedece a si dentro de esa oración tenemos sujeto o no tenemos, porque hay verbos que tienen sujeto que pueden realizar la acción y hay verbos que carecen de sujeto. Y dependiendo de eso, vamos a clasificar a los verbos como personales o impersonales, según esto presenten o no sujeto. Así que vamos por partes. Yo he colocado una primera oración pequeñita para empezar el día, en la cual dice, ella entregó el examen. Esta oración que dice, ella entregó el examen, te voy a pedir que la analices primero sintácticamente. Cuando yo le pregunto a mi verbo, ¿quién entregó el examen? Usted responde ella, el sujeto de la oración. ¿Existe un sujeto realizando la acción de entregar? Entonces, el pronombre ella se estaría comportando como el núcleo del sujeto. Luego tendríamos el entregar, que vendría a ser un núcleo del predicado,
porque los verbos tienen que funcionar como núcleos del predicado dentro de una oración, y luego este núcleo del predicado verbal está acompañado de un complemento verbal que dice el examen. Profe, ¿qué tipo de complemento verbal es el examen? El examen va a ser un objeto directo. ¿A quién le llamamos objeto directo? Objeto directo es todo aquello sobre lo que recae la acción. El OD nunca va a realizar acciones, sobre él recae la acción. Por ejemplo, si yo digo, mi madre baña al perro, y yo voy a preguntar, ¿a quién baña? Al perro. El perro sería el OD, porque el perro no puede realizar la acción de bañar a tu madre, pero el perro sí puede recibir la acción de ser bañado. Si el perro recibe la acción de ser bañado, entonces el perro es el OD. Y ese OD debe ser reemplazado por un pronombre. ¿Por qué pronombre? Bueno, el objeto directo suele reemplazarse por el pronombre lo o por el pronombre la, según el género que presente. Si yo digo baño al perro, yo pregunto, ¿a quién? Al perro. Yo lo baño. Pero si bañas a la gata, yo no voy a decir lo baño, sino que va a decir la baño. Y dependiendo del género de lo o de, usted va a reemplazar por lo o va a reemplazar por la. Profe, ¿y quién es el oí? El oí es la persona que está recibiendo al ODE. Por ejemplo, entregué los exámenes a mis alumnos y yo pregunto, ¿qué entrego? Los exámenes. Los exámenes no me han entregado a mí. Los exámenes reciben la acción de ser entregados. Si sobre ellos recae la acción, los exámenes son el ODE. Por eso pregunto, ¿qué entrego? Los exámenes ODE los entrego. Y luego preguntas, ¿para quién? ¿Para quién son los exámenes? Para mis alumnos. A ustedes son los que se benefician recibiendo a los exámenes, que es el ODE. Estas personas que se benefician recibiendo al ODE se les llama objeto indirecto. Y el objeto indirecto siempre se reemplaza por el pronombre le o les. Les entregué los exámenes. Profe, o sea que para que aparezca el OI es preferible que antes haya un OD, claro, porque yo tengo que entregar algo para alguien. Por eso que para preguntar por el OD pregunto ¿qué? Pero para el OI preguntamos ¿para quién? Profe, uno más. Regalé rosas rojas a mi abuela y yo pregunto, ¿qué regalo? Rosas rojas. Las rosas rojas reciben la acción de ser regaladas. O sea que las rosas rojas es el OD, lo entregado. Y luego pregunto, ¿para quién? ¿Para quién son esas rosas rojas? Para mi abuela. Ah, entonces la abuela, que es la que recibe al OD para beneficiarse, la abuela vendría a ser el objeto indirecto, que se reemplaza por el pronombre le. Le di rosas rojas. ¿Ya? Entonces, tengo a mi verbo. Ese verbo yo le he preguntado, ¿qué? ¿Qué entregó el examen? Ah, el examen es lo entregado. Por eso que es mi objeto directo y lo estoy reemplazando por el pronombre lo. Ahora analicemos este verbo entregar y este único verbo entregar voy a analizarlo morfológica, semántica y sintácticamente. Me piden analizar el verbo entregar semánticamente. Ah, semánticamente. Me voy a percatar si este verbo tiene o no tiene sentido completo. Para eso debo revisar si el verbo entregar está marcando estado o está marcando acción. En este caso, mi verbo no dice ser, estar, parecer. Esto no es un verbo de estado. Esto es un verbo que está marcando acción, entregar, dar, prometer, leer, postular, decir, llorar. Ah, profe, entregar es un verbo que marca acción. Entonces, semánticamente, yo lo voy a clasificar como un verbo de tipo predicativo.
porque le tenemos que llamar verbo predicativo a todo verbo que señale acción y goce de un sentido completo, porque los verbos predicativos tienen sentido completo. Pero, profe, ¿qué pasaba si no decía entregó el examen? Sino que decía, ella está nerviosa en el examen. Ah, está. Ese verbo está ya no es un verbo que marca acción. El verbo ser estar es un verbo de estado. Y los verbos que marcan estado ya no se llaman predicativos, sino que se llaman verbos de tipo copulativos. Pero aquí no decía ser estar, aquí decía entregar. Ah, profe, hay un verbo de acción. Entonces al verbo entregar le voy a llamar verbo de tipo predicativo. No copulativo porque no es un verbo de estado, es un verbo de acción. Ahora te dicen clasifica este mismo verbo entregar, pero ahora clasifícalo morfológicamente. ¿En qué me voy a prestar atención? Si me pide que clasifique al verbo entregar morfológicamente, yo lo voy a someter a una conjugación verbal en presente, pasado, futuro, primera, segunda, tercera persona y ver si su raíz está presentando cambios. A ver, en el presente, la correcta conjugación debe decir yo entrego. En el pasado, la conjugación debe decir yo entregué. Y en el futuro, su conjugación debe decir yo entregaré. Una vez que yo conjugo al verbo en presente, en pasado, en futuro, vas a prestar atención a su raíz. ¿Qué ha pasado con su raíz al momento de conjugarlo? Miren lo que ha pasado. Al verbo entregar, yo le voy a quitar la partícula de infinitivo. ¿Quién es su partícula de infinitivo? A. Y una vez que le quite esa partícula de infinitivo, yo me voy a quedar con lo que resta de su raíz. ¿Qué fue lo que quedó de raíz al retirar el infinitivo a? En la raíz me ha quedado entregue. Entregue vendría a ser mi raíz. Ahora, cuando yo lo conjugué en presente, mi raíz sigue diciendo entregue. Cuando lo conjugué en pasado, mi raíz sigue diciendo entregue. Y en el futuro, mi raíz sigue diciendo entregue. Profe, la raíz no ha modificado su forma. La raíz sigue sonando igual. Entregue, entregue, entregue. La raíz permanece constante en la conjugación. No ha presentado cambio. Ah, entonces, al verbo entregar, yo lo voy a clasificar como un verbo de tipo regular, porque se le llama verbo regular aquel que a conjugarse su raíz permanece constante y no ha presentado cambios. Pero, profe, yo sí percibí un pequeño cambio, que en entregar mi raíz termina en G, en el presente. Pero en el pasado, mi raíz ahora termina en GU, profe. Hay un cambio en la raíz. Para mí ha cambiado de la G a la G. Claro, ha cambiado de letra, ha cambiado de grafía. Pero usted sabe que fonológicamente la G y la G suenan igual, ¿cierto? Así cuando yo digo gato y luego digo guiso, solo estoy cambiando de letra, de G a G, ¿no? Una con U y otra sin U. Solo está cambiando de letra, de grafía, de escritura. Pero realmente siguen sonando igual. Porque fonológicamente la G solita y la G con U siguen sonando a G. Por lo tanto, ha cambiado la letra, pero no ha cambiado la pronunciación. Siguen sonando igual. Y mientras que las raíces sigan sonando igual, entregue, 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 no hay cambio en la pronunciación, mi verbo sigue siendo un verbo de tipo regular. Pero, profe, ¿qué pasaría si me hubieran dado un verbo, por ejemplo, como oler? Y yo retiro mi partícula de infinitivo. ¿Qué es lo que te queda en la raíz? En la raíz solo me queda ol nada más. Y cuando yo conjugue en el presente, yo voy a decir yo huelo. Y de lo que mi raíz decía ol, ahora mi raíz dice huel. Ah, aquí es evidente que hubo un cambio en la raíz. Porque ol y huel no suenan igual.
Entonces, ahí recién puedo decir, oler es un verbo irregular, porque ha cambiado de letras en su raíz, pero también ha cambiado de pronunciación. Pero si yo veo que solo cambia de letra, pero no está cambiando en el sonido, las raíces mantienen su sonido, entonces mi verbo sigue siendo regular. Pero si yo percibo cambios en la conjugación en la raíz de hola, well, por ejemplo, eso ya sería un verbo de tipo irregular. Y ahora me dice, toma el verbo entregar y clasifícalo sintácticamente. Ah, ok, sintácticamente. Entonces voy a chequear si el verbo tiene OD o no tiene. Dependiendo de eso, puedo decir que hay verbos que son transitivos y verbos que son de tipo intransitivos. ¿A quién le llamamos verbo de tipo transitivo? Trans, al que tiene OD. Pero ¿a quién le llamas intransitivo? Al que no tiene OD. Así cuando yo dije, él entregó el examen, le pregunto al verbo, ¿qué entregó? Y usted responde, el examen. Entregó algo, entregó eso, lo entregó. Si el examen es lo entregado y se reemplaza por el pronombre lo, profe, entonces el examen vendría a ser mi objeto directo. Pregunta, si este verbo entregar ha presentado o de, ¿cómo le vas a llamar a ese verbo? Profe, a este verbo entregar le voy a llamar verbo de tipo transitivo, porque se le llama verbo transitivo a todo verbo que está presentando un objeto directo. Pero, profe, ¿qué pasa si no tuviera OD? Ah, entonces, si no tuviera OD, fuera intransitivo. Profe, un ejemplo, a ver, de intransitivo. En vez de decir, ella entregó el examen, yo puedo decir, ella viajó, ¿cuándo? Ayer. Y aquí tengo mi verbo, que sería el verbo viajar. Y luego tú vas a preguntar, ¿y cuándo viajó? ¿En qué tiempo? Profe, ella viajó ayer. Entonces, ayer se estuviera comportando como si fuera su complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo viajó? Ayer, circunstancial de tiempo. Y tengo ella, sujeto tácito, viajó, mi verbo, ayer, circunstancial de tiempo. ¿Dónde está su OD cuando yo digo viajó ayer? No, profe, no tiene OD. Solo ha presentado complemento de tiempo. Ah, no tiene OD. Por lo tanto, el verbo viajar ya no puede ser denominado transitivo, sino que lo vas a llamar verbo de tipo intransitivo, porque carece de objeto directo. En la mayoría de casos presenta complementos circunstanciales, pero no tiene OD, carece de él. Ah, profe, no tiene OD, intransitivo. Pero aquí, como sí había OD, que responde a la pregunta ¿qué entregó el examen? El examen es lo entregado, lo entregó. Hay OD, entonces le puedo llamar verbo transitivo. Además, se dice que sintácticamente hay que prestar atención a si el verbo presenta sujeto o no lo presenta. Porque hay verbos que pueden presentar sujeto y hay verbos que no. A ver, Javiercito, el último ejemplo de viajó ayer. Ya, cuando yo dije viajó ayer, yo no puedo decir viajó algo, porque el OD siempre se reemplaza por algo. Por ejemplo, practiquemos. Entregó el examen. Entregó algo, lo entregó. Sabe la verdad. Sabe algo, la sabe. Bañó al perro. Bañó a alguien, lo bañó. O cuando digo, por ejemplo, redactó el ensayo, redactó algo, lo redactó. Entregó las condolencias, entregó algo, las entregó. Pidió disculpas, pidió algo, las pidió. Porque lo de siempre se reemplaza por un algo a alguien. Pero yo no digo viajó algo, sino que pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo viajaste? Profe, ayer. Tú no preguntas qué. Para averiguar en lo que tienes que preguntarle qué al verbo.
y luego reemplazarlo por algo. Por ejemplo, dije la verdad. ¿Qué dije? Dije algo. Entregó el ensayo. ¿Qué entregó? El ensayo. Entregó algo. Pero si decimos que viajó, ella, él. Ah, pero la pregunta no es por el sujeto, hijo. La pregunta es por la clase de verbo. Esta oración sí tiene sujeto y está tácito, si hay sujeto. Y pregunto, ella viajó, pero usted puede preguntar, ¿qué viajó? Y yo digo, ¿viajó algo? No responde viajó algo, sino que usted responde, viajó a algún lugar, viajó en un tiempo. ¿Cuándo viajó? Viajó ayer. Entonces, ayer solo está siendo reemplazado por el circunstancial de tiempo. Por lo tanto, este verbo es intransitivo. No puede ser reemplazado por un algo. Porque yo no digo viajó a algo, sino viajó en un tiempo, viajó a un lugar. Yo no puedo preguntar qué viajó, sino preguntas quién viajó. Ahí sí, ¿quién viajó? Ella, para averiguar el sujeto. Pero yo no estoy averiguando sujetos, estoy averiguando objetos directos, que no es lo mismo. El sujeto realiza la acción y es lo de quien recibe la acción. Por eso pregunto, ¿qué entregó el examen? ¿Entregó algo? ¿Lo entregó? ¿Dijo mentiras? ¿Qué dijo? Preguntas. Mentiras, las dijo. Respondió la pregunta. ¿Qué respondió? La pregunta la respondió. Hay que preguntarle ¿qué al verbo para encontrar el o de? Y luego eso de reemplazarlo por lo y por la. Pero cuando yo digo viajó ayer, yo no pregunto ¿qué viajó? ¿Viajó algo? No, sino que preguntamos ¿cuándo viajó? Ah, ¿cuándo? Tiempo. Y si aquí yo hubiera colocado viajó a las Bahamas y yo pregunto ¿dónde? A las Bahamas, circunstancial del lugar. Viajó con sus amigos y tú preguntas, ¿con quién? Con sus amigos, circunstancial de compañía. Viajó por su cumpleaños. ¿Por qué? Preguntas. Porque era su cumpleaños, circunstancial de causa. Esos solo son circunstanciales, pero el objeto directo no tiene profe o de. Ah, entonces si no tiene o de, el verbo se va a llamar intransitivo. Por último, cuando me piden clasificar a un verbo sintácticamente, yo debo prestar atención a si ese verbo tiene o no tiene sujeto. Por ejemplo, si yo digo, entregó el examen, y yo le voy a preguntar al verbo, ahí sí, Javier, vas a preguntar, ¿quién entregó? Para saber si el verbo tiene sujeto o no. Y yo voy a preguntar, ¿quién entrega el examen? Y usted responde, ella lo entrega. Es que sí existe un sujeto que está realizando la acción de entregar. Y ese sujeto que está realizando la acción de entregar, le vas a llamar sujeto activo, porque también existe un sujeto pasivo que recibe acciones. Por ejemplo, cuando decimos las flores, y no puedo decir las flores riegan a mi madre, porque las flores no pueden realizar la acción de regar a tu madre. Pero sí puedo decir las flores fueron regadas por mi madre. O sea que las flores reciben la acción de ser regadas por alguien. Esas flores es mi sujeto, pero es un sujeto pasivo. En este caso tengo un sujeto activo, porque ella no se deja entregar, sino que ella está realizando la acción de entregar. Y como ella realiza la acción de entregar, ella es un sujeto activo. Profe, pero este verbo sí tiene un sujeto que realice la acción de entregar. Ah, ok, tiene sujeto. Entonces, al verbo entregar, lo vas a llamar verbo de tipo personal, porque se le llama verbo personal a aquel verbo que sí tiene un sujeto que está habilitado para desarrollar la acción de entregar, ella. Pero si yo digo, granizó toda la noche en Corea, ah, pero granizar es un verbo que señala fenómenos de tiempo atmosféricos. Y cuando tú preguntes, ¿quién granizó toda la noche en Corea? Pues tú no vas a poder responder diciendo yo granicé, tú granizaste, ella granizó, nosotros granizaremos, porque una persona no está habilitada para desarrollar la acción de granizar.
porque uno no es un fenómeno de tiempo. Entonces, el verbo granizar tiene que ser clasificado como un verbo de tipo ya no personal, sino impersonal, porque es un verbo que carece de sujeto. La mayoría de ellos suelen ser verbos que señalan fenómenos de tiempo. Granizar, llover, garoar, atardecer, amanecer, anochecer. Esos son verbos que carecen de sujetos, a los cuales tú le llamas verbos de tipo impersonal. Pero si yo digo, por ejemplo, hablé con mis padres, y usted pregunta, ¿quién? ¿Quién habló? Yo hablé. Ah, hay un sujeto realizando la acción de hablar, una persona realizando la acción de hablar. Por lo tanto, el verbo hablar lo clasifico como un verbo de tipo personal. Entonces, recuerda, semánticamente, un verbo se puede clasificar como predicativo si marca acción y como copulativo si marca estado. Morfológicamente, un verbo puede ser regular o irregular si al conjugarlo la raíz permanece constante sin cambio regular. Pero si la raíz presenta algún cambio, como lo de oler vuelo, entonces será clasificado como un irregular. Un verbo será llamado transitivo si presenta oler, pero si carece de él, le vas a llamar intransitivo. Y un verbo será llamado personal si tiene un sujeto que pueda realizar la acción. Pero si ese verbo carece de sujeto, porque el verbo marca fenómeno de tiempo, entonces yo voy a llamar al verbo impersonal, porque no hay un sujeto que pueda realizar la acción de llover, ganar o granizar. Apliquemos algunos métodos de reconocimiento. Y primero empecemos con el reconocimiento de verbos copulativos. De ahí vamos a partir, porque eso es lo más preguntado, así que a eso voy a apuntar. ¿A quién le vas a llamar primero verbo de tipo copulativo? Profe, un verbo copulativo para empezar es un verbo que no tiene sentido pleno. No tiene sentido pleno. Profe, ¿y por qué no tiene sentido completo? Ah, porque este verbo no marca acción. Solo los verbos que marcan acción pueden tener sentido pleno. Como este verbo solo está señalando estado y no acciones, son verbos que carecen de sentido pleno. Y como no tienen sentido pleno, van a requerir, ¿de qué van a requerir? Profe, van a requerir de un complemento verbal, de aumentarle un complemento verbal. Ese complemento verbal, hijo, va a ser obligatorio que aparezca. ¿Por qué? Porque si no aparece, el verbo copulativo que marca estado no va a tener sentido completo. Y a ese complemento tú le vas a llamar el complemento atributo. Así le debes llamar atributo a todo complemento verbal que vaya a dotar de sentido al verbo copulativo. Porque como copulativo no tiene sentido pleno, va a necesitar de un complemento que le dote de sentido. Así, por ejemplo, tenemos verbos copulativos recurrentes, como el verbo, por ejemplo, ser, estar, parecer. Hay más, como el verbo soler, yacer, ¿no? Pero el verbo ser, estar, parecer, son los verbos copulativos más comunes que señalan estado. Pero sabemos que estos no tienen sentido pleno, porque mira lo que voy a hacer por aquí. Por aquí yo voy a colocar un pronombre, como el pronombre yo, y le voy a colocar esos tres verbos ser, estar, parecer, pero conjugados. Y voy a decir yo soy, yo estoy, yo parezco. ¿Ok? Y ese soy, estoy, parezco serían tus verbos copulativos. Pero si yo no les coloco complemento atributo,
si lo leo así tal como están, sin atributo, dime si tienen o no sentido completo. Porque si yo solo te digo, ¿sabe qué? Señorita Melina, yo soy. Esa es toda mi oración. ¿Sabe qué, Melanie? Yo soy. Y por la mente de Melanie están pensando muchas cosas. Profe, mejor especifique, porque yo estoy pensando varias cosas. Usted puede hacer muchas cosas. Mejor especifique para no pensar mal, profe. Señorita, yo soy. Profe, ¿qué es? Yo soy madre. Cuando recién aumenté lo de madre, digo, ok, eso le ha dotado de sentido. O cuando digo yo estoy, joven, Javier, yo estoy. Profe, ¿usted está qué? Estoy, hijo. Profe, pero especifique, pues, estoy cansada. Profe, cansada. Recién cuando aumentaste el cansada, recién adquirió sentido. ¿Sabe qué, joven? Yo parezco. ¿Qué parezco? Joven, parezco. Mis especifique. Parezco una buena persona. Profe, una buena persona. Cuando yo recién aumenté esto de madre, cansada, una buena persona, recién el verbo ser, estar, parecer adquirió sentido. Porque si yo solo digo yo soy, yo estoy, yo parezco, no, eso no tiene sentido completo. Solo tienen verbos de estado que requieren de ese complemento que les dé el sentido completo. Y este complemento que usted aumentó para dotar de sentido, a ese se le llama el complemento atributo. Así es como Barbie, que dice, puede ser lo que quiera ser, ¿no? Ella es lo que quiere ser. Así es, la Barbie tiene su atributo también. Ella es eso. ¿Qué es lo que quiere ser? Eso sería su atributo. Porque si yo digo solo, ¿sabe qué, joven? La Barbie es. ¿Ya? ¿Pero qué, profe? Lo que quiere ser. Eso sería su atributo. Lo que le completó el sentido completo. Ahora, mire esto. En el caso del atributo, se dice que el atributo debe ser una palabra variable. Para eso debe cambiar de género y de número. Por eso decimos que el atributo se le reconoce porque siempre el atributo le está brindando características ¿a quién? Al sujeto. El atributo siempre te va a hablar del sujeto. Por eso yo digo, yo soy madre. ¿Quién es madre? Yo. Yo estoy cansada. ¿Quién está cansada? Yo. Yo parezco una buena persona. ¿Quién parece una buena persona? Yo. El atributo siempre debe hablar del sujeto y concordar en accidentes con él. Ahora, este atributo puede tomar cualquier forma variante. En el caso del término, por ejemplo, madre, madre adquirió la forma de un sustantivo. Pero en el caso de cansada, cansada ya no es un sustantivo. ¿Qué cosa es cansada? Es un adjetivo. También puede tomar esa forma. O cuando dije una buena persona, tendría MD núcleo. O sea que mi atributo tiene forma de frase nominal. No es obligatorio que el atributo siempre sea un adjetivo. Puede ser cualquier palabra variable, cualquier sustantivo, cualquier adjetivo o cualquier frase nominal que hable del sujeto. Porque el atributo tiene que hablar del sujeto. ¿Por qué te hago esta especificación, hijo? Porque hay opciones donde yo voy a encontrar verbo copulativo, donde el verbo va a decir ser, estar, parecer, pero no hay atributo. Y si no hay atributo, por más que el verbo diga ser, estar, si no hay atributo, no hay verbo copulativo. ¿Ok? O sea que el atributo es un complemento obligatorio. Por ejemplo, te voy a colocar dos enunciados parecidos. En uno de estos voy a decir, ella permanece, y por aquí voy a colocar otra vez, ella
permanece. Mira atento. El verbo permanecer realmente es un verbo de tipo copulativo. ¿Por qué? Porque el permanecer es equivalente a decir ella está. Así cuando yo digo la niña permanece tranquila, es como decir la niña está tranquila. O sea que el verbo permanecer equivale a estar. Y si equivale a un verbo estar, pudiera ser considerado un verbo copulativo. Pero para que tenga copulativo, tiene que tener atributo. Así si yo digo ella permanece callada. Si yo simplemente digo, ¿sabe qué, joven? Ella permanece. Pero pues, permanece ¿qué? Callada. Esto es mi atributo. Y compruebo que es atributo porque el atributo siempre está hablando acerca del sujeto. Por eso cuando pregunto, ¿quién está callada? Ella. El atributo tiene que hablar acerca del sujeto. Si usted encuentra verbo ser, estar, en este caso el permanece equivale a un estar, y encontré un atributo, por lo tanto, este verbo permanecer, tú me lo clasificas como un verbo de tipo copulativo, porque equivale a ser, estar y tiene su atributo que habló del sujeto. Pero si yo digo, ella permanece, y le voy a cambiar de complemento. Ella permanece en el aula. Ya, permanecer sigue siendo equivalente a decir está. Ella está en el aula. Pregunta, ¿en el aula sería un atributo? Si fuese atributo, tiene que hablar del sujeto. Así cuando yo dije, soy madre, ¿quién es madre? Yo. Estoy cansada, ¿quién está cansada? Yo. Yo parezco una buena persona. ¿Quién es una buena persona? Yo. Yo permanezco callada. ¿Quién está callada? Yo. Pero si yo digo, ella permanece en el aula es ella. El aula está hablando de ella. El aula no habla de ella. Entonces, el aula no es un atributo, porque el atributo tiene que hablar y brindarle características al sujeto, hablar de él y caracterizarlo, calificarlo. Pero el aula no es ella. O sea que el aula no está hablando de ella. Profe, si este complemento no habla del sujeto, profe, entonces no es atributo, porque no está hablando del sujeto. Pregunta, si no es atributo, entonces, ¿qué cosa es? Solo es un simple complemento circunstancial del lugar. Cuando pregunto, ¿y dónde está ella? Ahí, en el aula. ¿Dónde? Ahí, complemento circunstancial del lugar. Pero no es un atributo porque el aula no está hablando de ella. Profe, pero aquí dice ser, estar. El verbo permanecer equivale a un estar. Sí, equivale a un estar. Pero yo no lo voy a contar como verbo copulativo, sino que ese verbo permanecer lo voy a contar como si fuese un verbo de tipo predicativo. Profe, ¿por qué? Si es equivalente a estar, no es un verbo de acción, porque no le has agregado atributo. Por más que aquí diga ser, estar, si tú no le agregas un atributo, no hay verbo copulativo. Profe, o sea que yo digo, ella está molesta. Eso sí es copulativo, sí, porque molesta está ella. Y molesta habla del atributo que está indicando características para el sujeto. Pero si yo digo, ella está en Cajamarca, ¿Cajamarca es ella? Cajamarca no es ella. Entonces, en Cajamarca solo es un complemento circunstancial del lugar. Y por más que la oración diga, ella está en Cajamarca, y su verbo sí es un verbo copulativo, si tú no le sumas un atributo, no hay verbo copulativo. Entonces, recuerda, para que el verbo copulativo, ser, estar, parecer, pueda contar como un copulativo, es obligatorio y no opcional que le aumentes un complemento atributo. Si no hay atributo, no habrá verbo copulativo. Ojo,
puede venir en tus simulacros, puede venir en tus secos, no vayas a caer. Por último, te voy a colocar una oración más que puede traer problemas. Si yo digo, los ambulantes fueron golpeados por la policía. Los ambulantes fueron golpeados por la policía. Y te preguntan, ¿quién es el sujeto? Mi sujeto vendría a ser los ambulantes. Y mi predicado sería, fueron golpeados por la policía. Ahora, los ambulantes no es un sujeto activo, porque los ambulantes no están realizando la acción de pegarle a la policía, sino que los ambulantes es un sujeto pasivo, así es, están recibiendo la acción de ser golpeados. Ellos no golpean, se dejan golpear. Entonces, profe, los ambulantes lo voy a clasificar como mi sujeto pasivo que está realizando la acción de ser golpeado. No, pero sí la está recibiendo. Ellos no realizan, pero sí reciben la acción de ser golpeados. Por lo tanto, y grábate esto porque se cumple para todos los casos. Una vez que usted identifica que el sujeto es pasivo, que no realiza, que recibe acciones, usted dice, estoy en la voz pasiva. Por ende, los verbos que aparecen en las voces pasivas siempre son perífrasis verbales, siempre. Si yo digo los ambulantes fueron golpeados, mira lo que podría hacer un alumno sin experiencia, que obvio no vas a hacer tú. Va a decir fueron, verbo copulativo, del verbo ser, y golpeados su complemento atributo. La misma ha dicho, el atributo habla del sujeto. ¿Quiénes están golpeados? Los ambulantes. Ahí está, verbo copulativo fueron y golpeados su atributo. No van a ingresar, porque el verbo no es fueron, el verbo es fueron golpeados. Es toda la perífrasis verbal. Equivalentes a decir los golpearon. Es desde que usted ve que el sujeto es pasivo, que estás en una voz pasiva, usted se mentaliza. El verbo tiene que ser perífrasis verbal. No existen voces pasivas donde el verbo solo diga ser estar. No, tiene que ser una perífrasis verbal, siempre en la voz pasiva. Y toda perífrasis verbal de la voz pasiva siempre es una perífrasis verbal predicativa. Siempre. ¿Por qué? Porque toda perífrasis pasiva siempre va a ser equivalente a un verbo de acción. Por ejemplo, fueron golpeados. Equivalente a decir los golpearon. Pero golpear es un verbo de acción predicativo. La niña fue felicitada. La niña no felicita, se deja felicitar. La niña fue felicitada. Ok. Recibe la acción de ser felicitada. Voz pasiva, equivalente a decir la felicita. Pero felicitar es un verbo de acción predicativo. O el joven fue castigado por ocioso. Fue castigado. El joven no castiga, se deja castigar. Voz pasiva. Fue castigado. Equivalente a decir lo castigaron. Se da cuenta que siempre que hay voz pasiva, las perífrasis son equivalentes a verbos que marcan acción. Castigaron, golpearon, felicitaron. Nunca son equivalentes a decir ser, estar, parecer, porque nunca en la voz pasiva hay verbo copulativo. Desde que usted ve verbo en perífrasis verbal, sujeto pasivo recibiendo acciones, usted dice aquí no hay verbo copulativo. Pero San Marcos lo coloca mucho como distractor y te preguntan, toma tus 5 oraciones, dime quién tiene el verbo copulativo. Y todos dicen, fueron. Todos tienen el verbo fueron. Y todos que tienen fueron, el fueron es el ser. Y el ser es copulativo. Pero si yo digo, ellos fueron
Fueron honestos. Ese es mi copulativo. Fueron, del verbo ser. ¿Qué fueron? Honestos. ¿Quiénes son honestos? Ellos. El atributo habla del sujeto, porque yo estoy realizando la acción de ser honesto. Eso no es voz pasiva. Pero si yo digo, fueron castigados, fueron felicitados, fueron colgados, fueron barridos, fueron regados. Ahí los sujetos no están realizando acciones. Todos esos sujetos están recibiendo acciones de ser colgados, barridos, plantados, felicitados, golpeados. Profe, dice fueron, pero están recibiendo acciones. Voz pasiva elimina el verbo copulativo, porque no hay copulativo cuando hay voz pasiva. Desde que usted ve que el sujeto es pasivo y recibe acciones, perífrasis verbales predicativas. ¿Ok? Ahora seguimos con lo otro. Claro, a veces se reemplaza por una palabrita y a veces por más de una. Por ejemplo, yo no puedo decir aquí, los ambulantes fueron golpeados, golpearon. No digo golpear, sino los golpearon. A veces hace falta que acompañe de otro nombre para buscar un mejor sonido, para evitar la cacofonía. Ahora vamos con el reconocimiento de los verbos regulares. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a aplicar la siguiente metodología. ¿Qué dice esta metodología? Te enseño dos. Usted elija la que le parezca más sencilla para el examen. Primer método. Primer método. ¿Qué dice este método? Te dice, ¿quieres saber si los verbos son regulares o no? Entonces, compara. Tienes que comparar con los verbos. Compara con los verbos modelos, o también llamados los verbos paradigmas. ¿A quién te vas a llamar verbos modelos? Estos verbos modelos en el español son tres y son el verbo amar, temer y partir. Aquellos verbos que terminen en ar, tú los vas a llamar verbos de primera conjugación. Los que terminan en el, verbos de segunda conjugación. Y los que terminan en el, verbos de tercera conjugación. ¿Por qué a estos verbos los estoy llamando verbos modelos o verbos paradigmas? Porque son verbos tremendamente perfectos, que con anterioridad ya se les ha sometido a una conjugación verbal. Y al momento de someterse a esa conjugación verbal, ustedes se van a percatar que los tres verbos permanecen perfectos. No importa con qué persona lo conjugues, no importa con qué tiempo lo conjugues, no importa con qué modo, aspecto lo conjugues. Estos verbos siempre van a ser perfectos y sus raíces nunca van a cambiar. Por eso que se llaman verbos modelos. Y todos los demás verbos del español, que pueden ser cientos, deben imitarlos por lo perfectos que son. De ahí el nombre de verbos modelos o verbos paradigmas. Por lo tanto, supongamos que te han dado un texto y en ese texto te dicen, oye, dime si estos verbos son regulares o no. Y te han dado, por ejemplo, verbos como cantar, jugar, pescar y el verbo andar. Y te dice, de estos verbos, ¿cuántos considera usted que son regulares? Para saber si son regulares o no, yo voy a compararlos con mi verbo modelo. ¿Quién va a ser mi verbo modelo? Bueno, si todos tus verbos están terminando en ar, ¿quién sería su verbo modelo, hijo, si todos terminan en ar? Su verbo modelo sería el verbo amar.
Si todos hubieran terminado en er, los hubiera comparado con temer. Y si todos ellos terminaban en ir, los hubiera comparado con partir. Pero como todos ellos terminan en ar, lo voy a comparar con su verbo modelo. ¿Quién sería su verbo modelo? Es el verbo amar. Y a ese verbo amar, yo lo voy a someter a la conjugación. Voy a quitarle su partícula de infinitivo y lo voy a conjugar en presente, pasado, futuro de la primera persona. Así quedaría: yo amo, yo amé, yo amaré. Y mira qué pasó con su raíz. Su raíz originalmente dice am. En el presente, pasado y futuro, la raíz sigue diciendo am. La raíz no ha cambiado de forma. Por eso que el verbo amar es un verbo modelo, es un verbo regular. Pero ahí no te debes quedar. Debes comparar desinencias. Profe, ¿qué es la desinencia? La conjugación del verbo, suflexivo amalgama. A eso se le llama desinencia. Mira su desinencia de verbo modelo. O, haré. Estas desinencias deben ser idénticas en el resto de verbos. Todos los demás deben imitar estas desinencias y todos los demás deben terminar en o, haré. Además de mantener sus raíces. Por ejemplo, empecemos con el verbo cantar. Si tú conjugas el verbo cantar y le quitas la partícula de infinitivo, lo que te queda de raíz es cant. A ver, conjuga conmigo. En el presente de la primera persona, yo canto. En el pasado de la primera persona, yo canté. Y en el futuro, yo cantaré. Mira lo que dice su raíz original, cant. Y en el presente, en el pasado y en el futuro, la raíz sigue diciendo cant. La raíz no ha cambiado. Pero antes que me digas, sí, profe, es regular, chequea la desinencia. ¿Qué dice la desinencia? O, haré. Y ahora compara esa desinencia con la de su verbo modelo. O, haré. Y el modelo que dice, o, haré. Profe, desinencias idénticas a la de su verbo modelo. Y además la raíz no está cambiando, permanece constante. Ahí recién puedo decir que el verbo cantar es un verbo de tipo regular. A ver, inténtalo con el verbo jugar. Si yo tengo el verbo jugar y le quito la partícula de infinitivo, lo que me queda de raíz es ju. Pero cuando yo lo conjugue en la primera persona, usted dice yo juego. Y lo que la raíz tenía una vocal U, ahora la raíz se ha diptongado y la raíz, ahora dice la raíz UE. Ya no dice U, dice UE. Ya no dice ju, ahora dice jue. Desde que usted percibe un cambio en la raíz, ya automáticamente dirá que el verbo es un verbo de tipo irregular. Porque si cambia la raíz, ya cambia todo y ya es irregular. No hace falta que conjugues en pasado y en futuro, porque ya cambió aquí. ¿Para qué seguir conjugando? En el caso del verbo pescar, ¿qué hace con el verbo pescar? Igualito. Tomas al verbo. Igual para el verbo andar. Le quitas la partícula de infinitivo. Te quedas con su raíz. Pes y ant. Y vas a conjugar. Yo pesco. Yo pesque. Y yo pescaré. Ahora mira su raíz. Su raíz original decía pesc. En el presente dice pesc y termina en la letra C. Y luego en el pasado dice pesc y cambia de la C a la Q. Y luego otra vez regresa a pesc y termina en la letra C. Profe, ya cambió su raíz. ¿Ha cambiado de C a Q? Sí, ha cambiado. Pero pregunta, ¿acaso la C y la Q fonológicamente no suenan igual? Así como lo que coloqué aquí,
del término entregar, la G y la G también no suenan igual. A ver, te leo. Claro, suenan igual. Y como siguen sonando igual, pesc, 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 solo es un cambio de grafía, pero el sonido sigue siendo idéntico. Entonces, el verbo pescar seguirá siendo un verbo de tipo regular. Además, mira sus definencias. O, haré. Y el verbo modelo, o, haré. Idéntico que su verbo modelo. Y cerramos con el verbo andar. Mira lo que pasa con andar. En el presente, yo ando. En el pasado no es andé, sino debe ser anduve. Y en el futuro debe ser yo andaré. Ahora, mira lo que haría un alumno sin experiencia. No eres tú. Primero tú vas a ir con mucha experiencia al examen de admisión. Y va a chequear solo raíces. Error. Tú no puedes chequear solo raíz. Tienes que chequear raíz y desinencia. Por ejemplo, aquí la raíz dice antes. En el presente, antes. En el pasado, antes. Y en el futuro, antes. O sea que la raíz permanece constante. La raíz no cambia, profe. Entonces hay que llamarlo regular. Pero mira su desinencia. Y compáralo con el verbo modelo. En el presente, o. En el presente, o. En el futuro, haré. En el futuro, haré. Pero en el pasado, que debió decir ya no dice en el pasado ahora está diciendo V. Ah, profe, cambió de desinencia. Entonces andar lo clasificas como un verbo de tipo irregular, porque hay verbos irregulares de raíz que cambian raíz y hay verbos irregulares de desinencia también, como el caso del verbo andar, que la raíz no cambia, pero sí cambia la desinencia. Y basta que cambie una partecita del verbo, ya sea raíz o desinencia, para que ya le llamen verbos de tipo irregulares, aquellos que sí presentan cambios. Entonces, esta metodología vas a usar cada vez que tú quieras reconocer a un verbo regular o irregular. Pero esta metodología toma su tiempo, porque tú puedes usar este método siempre y cuando te den una oración que no tenga más de 3, 4 verbos. Entonces no me va a tomar mucho tiempo hacer esto de presente, pasado, futuro, comparo con el verbo modelo. Presente, pasado, futuro, comparo con el verbo modelo. Bueno, hasta 4 veces puedes hacer eso. Pero si el texto es amplio y es un fragmento, no sé, de la ciudad de los perros, y te dicen, cuenta cuántos verbos regulares y cuántos irregulares hay, y usted dice, pues champear, y en la clave dice, hay 20, 22, 17, 18, no vas a champear 20 veces. Entonces, ya no puedes aplicar este método aquí, porque esto de presente, pasado, futuro, verbo modelo, presente, pasado, futuro, verbo modelo, hacerlo 24 veces te va a tomar todo el examen de admisión. Entonces ahí vas a aplicar un segundo método. ¿Qué dice este segundo método? Dice lo siguiente. Te van a dar los verbos. Por ejemplo, como saber, comer, poder, decir, educar y haber. Te he colocado los verbos más comunes. Y te dice, quítale el infinitivo, ¿cierto? Muchos aplicamos ese método que nos parece más sencillo. Pero te comento, tiene sus falencias. No se aplica para las excepciones. Esa es su falencia. Pero muchos lo aplicamos, ¿cierto? Te dice, quítale el infinitivo a todos. Y una vez que le quite el infinitivo a todos los verbos, tienes que copiar lo que te resta de la raíz, sin hacer cambios. Por ejemplo, en el saber, ¿qué me queda de raíz? Sab. En comer, ¿qué te quedó de raíz? Com. En poder, ¿qué te queda de raíz? Pot. En decir, ¿qué te queda de raíz? Dec.
En educar, ¿qué te queda de raíz? Educo. Y en haber, ¿qué te queda de raíz? Y luego tienes que aumentar el amalgama O para todos, ¿no? Y luego preguntarte si el resultado de esa conjugación tiene lógica o no la tiene. Así, por ejemplo, si yo digo, yo sabo, ¿tiene lógica decir yo sabo? No, profe, requiere de modificación. Entonces es un irregular. De comer, ¿se puede decir yo como? Sí. Entonces clasifico como regular. De poder, ¿se puede decir yo puedo? Yo puedo o yo puedo, irregular. De decir, se dice yo deco o digo, irregular. De educar, sí se puede decir yo educo, regular. Y de haber, no puedo decir yo hago, sino que digo yo en verbos de tipo irregulares. Y se acabó. Pero tienes que tener cuidado porque no se aplican para las excepciones. ¿Qué dice la excepción? Que si tú colocas, por ejemplo, el caso del verbo andar y tú le retiras la partícula de infinitivo, ¿qué te va a quedar en la raíz antes? Y luego le vas a sumar el amalgama O y te vas a preguntar, yo ando, ¿tiene sentido? Y usted dice, sí. Y si tiene, profe, es regular. Pero estamos viendo aquí que el verbo andar, ¿qué cosa es, hijo, el verbo andar? Es un verbo de tipo irregular. Pero, profe, ¿por qué aquí tiene sentido? ¿Por qué aquí sí puedo decir yo ando? Porque aquí sí me parece que tiene sentido. Porque la conjugación te dice, al aumentarle el amalgama O a todos, usted está conjugando a esos verbos en la primera persona en el tiempo presente. Cuando tú le aumentas ese amalgama O, es para conjugar a todos tus verbos en la primera persona con el yo en el tiempo presente. Por eso digo, yo sabo, yo puedo, yo hago, ¿no? Yo como, yo educo y los conjugo en presente. Es por eso que no estás viendo el cambio en andar. ¿Por qué? Porque el verbo andar no cambiaba en el presente. ¿Dónde cambiaba recién? Recién cambiaba en el pasado. En el presente no ha cambiado. Sigue diciendo o como el amalgama del modelo. El verbo andar recién cambia en el pasado. Donde debió tener E, ahora dice V. Por eso que no estás percibiendo su irregularidad. Porque al aumentar el amalgama o lo estás conjugando a todos tus verbos solo en el tiempo presente. Y él anda, ¿dónde percibe su cambio? ¿Dónde varía? Recién en el tiempo pasado. Pero como esta metodología no conjuga el pasado, por eso que no estás percibiendo su cambio. Profe, entonces, ¿qué hago? No aplique ese método, me va a traer problemas. Bueno, aplícalo, pero siempre y cuando no olvides, hijo, esta pequeña nota. ¿Qué dice esta nota? Que todos los verbos, que en el tiempo pasado, todos los verbos que en el tiempo pasado terminen en el amalgama V, todos los verbos que en el pasado terminen en el amalgama V serán verbos irregulares. Si no olvidas esta pequeña nota, entonces puedes aplicar ese segundo método, pero sin olvidar que todos los verbos que en el pasado terminen en V siempre van a ser irregulares, por más que te parezcan que en el presente tengan sentido. Por ejemplo, así de mantener, no voy a poder decir mantení, sino mantuve. De entretener, no es entretení, sino entretuve, y ellos también serán irregulares. Y también no olvides esta nota, todos los verbos que son monosilábicos
¿Qué quiere decir eso? Verbos que tengan una sola sílaba. Serán verbos de tipo irregulares. ¿Ya? Todos los verbos que son monosilábicos siempre van a ser irregulares. Por ejemplo, por lo pequeños que son, al momento de hacer su conjugación verbal y cambiarlos de el presente al tiempo pasado, usted va a ver por lo pequeños que son que van a presentar cambios. Por ejemplo, en el caso del verbo ser, si tú retiras la partícula de infinitivo, ¿qué es lo único que te queda de raíz en el caso del verbo ser cuando tú retiras la partícula de infinitivo er? ¿Qué es lo único que te queda de raíz? De raíz solo te queda la letra S. Es por eso que cuando yo conjugo el presente digo yo soy. Pero en el pasado usted dice yo fui. Y mira cómo ha cambiado su raíz de una S a una F. La raíz ha cambiado completamente. Y en el verbo ir, peor todavía, hijo. Porque si tú retiras el infinitivo ir, ¿qué te va a quedar de raíz? Si retiras el ir, no te queda nada. Profe, y la raíz desaparece. Así es, la raíz desaparece. Y al conjugarlo, usted me dice, yo voy en el presente. Pero en el pasado dice, yo fui. Y mira cómo ha cambiado su raíz de una V hacia una F. Si en mi texto me están dando verbos de tipo monosilábicos, por las puras perdemos tiempo haciendo esto de presente, pasado, futuro, verbo modelo, comparar la descendencia, porque desde que ya son verbos monosilábicos, usted automáticamente clasifica como un verbo de tipo irregular. Por lo pequeños que son, siempre van a presentar variantes y no hace falta que estemos conjugando. Se entiende ya que son verbos de tipo irregulares desde el momento en que ve que son verbos de tipo monosilábicos, que por lo pequeños que son, siempre van a presentar variantes, todos, sin excepción. Vamos a la práctica dirigida. Vamos a resolver las 6, 7, 8. Hay algunas preguntitas que voy a dejar para ti, que se parecen mucho a otras, ¿ya? Entonces, si me piden en una verbo copulativo y en otra me vuelven a pedir verbo copulativo, yo hago una y una queda para usted para casa. La número 1. En la número 1 nos están pidiendo el modo verbal. Esto pertenece a la clase anterior. Y la oración decía, yo sí lo lograría si tuviese la oportunidad. Pregunta, ¿tienes la oportunidad? No, profe, si la tuviera. Ah, o sea que estás indicando una acción probable y a eso se le llama subjuntivo. Por eso que la clave decía besito. La pregunta 2 fue una pregunta de admisión del año 2017-2. Esta pregunta, hijo, era una pregunta súper sencilla, así ya no viene, porque ahora las preguntas son deco. Pero salía así, directito, te decía, si el verbo dormir, eso decía la pregunta, tiene como raíz dorm, ¿no? Y su raíz lleva vocal o, cuando yo lo conjugue en tercera persona y yo diga él duerme, mi raíz ya no dice dorm, ahora dice duerme. Y ha cambiado de la O a un diptongo. Y te preguntan si ese verbo ha cambiado de forma en su conjugación, su raíz está cambiando. ¿Cómo le llamas a ese verbo irregular? No se demoraba joven nada de marcar tal. Pero así ya no viene. Ahora viene deco dentro de los textos. En la pregunta 3 decía, si un verbo es intransitivo, este no tiene OD. Entonces, ¿dónde tenemos verbo de tipo intransitivo? Y la clave decía avión. Caían las hojas de los árboles. Esta frase que dice las hojas de los árboles no es el OD. Porque cuando yo pregunte ¿qué caía? Porque el OD responde a la pregunta que cuando yo pregunte ¿qué caían? Usted dice las hojas, pero no lo puede reemplazar por el pronombre las, que es el pronombre de OD, los y las.
Porque si yo reemplazo por las, ¿cómo quedaría esa oración? Las caían. Pero no suena gramatical decir las caían. Entonces con eso descarto que se trate de un o de. ¿De quién se trata? ¿Qué cosas son las hojas? El sujeto. Ellas caían. Y es un verbo caer que tiene sujeto, pero que no tiene o de. Y como no tiene o de, puede ser mi clave de intransitivo. Entendiendo que un intransitivo no tiene o de. Pero las demás sí tenían. Por ejemplo, vamos a resaltar las que sí tenían poder. En la primera dice, ve, lo saludaste, lo. Desde que usted ve el pronombre Lola, ese pronombre lo y la ya es uno de. Saludé a mi amigo, lo saludé. Ya no dice a mi amigo, dice lo. Ya lo reemplazaron por el pronombre. Entonces, el lo sería el lo. Nunca me dijo la verdad. ¿Qué te dijo? La verdad. La dijo. Uy, se fue. Solo que está ahí encima. Ahí, bien. Sí, se cerró eso. Bien. Si yo digo, ¿qué dijo? La verdad. La dijo. O sea que la verdad es el lo de. Y se puede reemplazar por el pronombre la. Contemplaba el cielo. ¿Qué contemplaba? El cielo. Lo contemplaba. O sea que el cielo era el o de. Y la carta la escribiré más tarde. Yo escribiré. ¿Qué escribiré? La carta. La escribiré. O sea que la carta era el o de. Y si todos estos verbos, menos la a, tenía un o de, a todos los verbos que tienen o de, ¿cómo les llamas? Transitivos. Pero estos, en el caso de la letra A, la A no tenía. Por eso que era el intransitivo que me estaban pidiendo. En la pregunta 4 dice, ¿qué alternativa presenta un complemento atributo? Pero para que aparezca el complemento atributo, ¿qué necesitas? Verbo de tipo copulativo. Si no hay verbo copulativo, no va a aparecer el atributo. No puedes tener verbo de acción, porque el verbo que marca acción se llama predicativo. Me está pidiendo atributo, hay que buscar verbos ser, estar, parecer. Eso hay que buscar para que aparezca el atributo. En la primera dice, ellos investigaron. ¿Usted cree que investigar es un verbo copulativo? Investigar no sería un verbo que marca acción. En la B, los profesores asisten. Asistir es un verbo copulativo o marcarías casita. Juana la Pecosa era del verbo ser. ¿Qué era? Muy graciosa. ¿Quién era muy graciosa? Juana la Pecosa. Es que graciosa habla de Juana, habla del sujeto. Por lo tanto, puede ser el atributo. El atributo está hablando del sujeto. Ese es tu clave. Todos los jóvenes ayudaron, pero ayudar es un verbo copulativo o es un verbo de acción. Y los alumnos pequeños salieron. Salir es un verbo de estado, es un verbo predicativo. Entonces, la clave marcar tenía que ser casita. En la pregunta dice 5. Diga usted qué frases verbales encontramos. Frases verbales atributivas, frases verbales predicativas. ¿A quién le llamamos frase verbal atributiva? A la que tiene atributo. Por eso que se llama atributiva. Pero para que aparezca el atributo, ¿qué necesitas? Verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Y si yo tengo un ser, estar, parecer más atributo, ya tengo frase verbal atributiva. Pero si me piden frase verbal predicativa, ¿qué tienes que buscar? Verbo de acción. ¿Ya? Entonces, en la primera dice, mi equipo favorito ganó. Oye, pero el ganar, ¿qué tipo de verbo es? Predicativo. Entonces, frase verbal predicativa. Luego dice, es urgente, pero el verbo es, ¿qué tipo de verbo es? Copulativo. Urgente, su atributo. ¿Qué es urgente? Es el sujeto tácito. Es de frase verbal atributiva, es copulativo, urgente, atributo. En la siguiente dice, han sido examinados los cuerpos de las víctimas. Pregunta, ¿el verbo es han sido? O el verbo es han sido examinados. Pregunta, ¿los cuerpos de las víctimas examinan o se dejan examinar? ¿Los muertos pueden examinar o reciben la acción de ser examinados?
No, profe, los muertos ya no se pueden examinar, pero sí reciben la acción de ser examinados. Ah, profe, entonces los cuerpos de las víctimas es un sujeto pasivo. Están recibiendo la acción. Y te dije, cuando hay sujeto pasivo, la perífrasis verbal, ¿cómo es? Predicativa. Han sido examinados. Equivalente a decir, los examinaron. Pero examinar es un verbo copulativo o es un verbo de tipo predicativo. Frase verbal predicativa. Un mundo feliz es una novela distópica. Es verbo copulativo. Distópica, el atributo. Esa sí es frase verbal atributiva. Y la clave decía dedito. Pregunta número 6. En la pregunta 6 dice, marque la opción que correlaciona correctamente la columna de los verbos con sus clases. A ver, vamos a ver. En la primera dice, leeremos esa novela. Y yo le voy a preguntar al verbo, ¿qué leeremos? La novela. La leeremos. O sea que la novela recibe la acción de ser leída. Y todo aquello sobre lo que recae la acción es el ode. La leeremos. Si la novela es el ode, ¿cómo le vas a llamar a ese verbo que tiene ode? Transitivo. Muy bien. Hablé con Ana ayer. ¿Con quién? Con Ana. Circunstancial de compañía. ¿Cuándo? Ayer, circunstancial de tiempo. ¿Dónde está su OD? No tiene, profe. Solo tiene tiempo, compañía, pero no tiene OD. Ah, entonces no es trans, es intransitivo, porque carece de OD. En la 3 dice, no habrá problemas. Cuando tú le preguntes al verbo, ¿y quién habrá problemas? Usted no va a poder decir, yo habré problemas. Tú habías problemas, ella había problemas. O sea que es un verbo que carece de sujeto. Pregunta, ¿cómo le llamas a ese verbo que no tiene sujeto? Porque el que tiene sujeto se llama personal. Pero el que no tiene sujeto, ¿cómo le llamas? Impersonal, muy bien. Y en la última dice, estoy muy feliz por ti. Estoy. Pero ¿qué tipo de verbo es el verbo ser estar? Es un verbo de tipo copulativo. Entonces, ¿quién es tu clave, hijo? ¿La clave era dedito? Sí. Ya, confío en ti. Pregunta número 7. En la pregunta 7 te están pidiendo que identifiques verbos de tipo irregulares. Lo que vas a hacer es primero, dice, leeré esta novela de manera quick. Leeré. Transforma a su infinitivo. Leer. Sueño con cierto mar de serpientes. Sueño. Regresa al infinitivo. Soñar. Anduve preocupado. Regresa a su infinitivo. Andar. Y por último, enmarqué mi diploma. Regresa al infinitivo. Enmarcar. Listo. Al verbo leer, al verbo soñar, al verbo andar y al verbo enmarcar le vas a quitar el infinitivo. Si tú le quitas el infinitivo, ¿qué es lo que te queda en leer? En leer te va a quedar solo la raíz le. Y cuando le aumentes el amalgama o, el alumno va a decir, ah, pero de leer, yo sí puedo decir, yo leo, profe. Claro, pero conjuga en la tercera persona del pasado. ¿Y qué dice usted? Él leyó. Y mira su raíz. Le. Y aquí dice ley. Pregunta, ¿hay cambio o no hay cambio? De le a ley. Hay cambio en la raíz. Por lo tanto, leer es un verbo de tipo irregular. En la 2, sueño. Si al término soñar yo le aumento a la O, ¿qué me va a quedar? Yo soño. Pero no tiene sentido decir yo soño, ese es irregular. Al anduve, si termina en V ya sabes, todo verbo que en pasado termine en V es irregular. Y enmarcar, yo enmarco, eso sí es regular. La clave dice que es dedito, pero vamos a hacer una corrección. Para que la clave pueda ser dedito, tú vas a aumentar la número 1 y que la clave diga 1, que conserve la 2, que conserve la 3. Pero aumenta la unita más, la 1, porque estamos viendo que leer
también es un verbo de tipo irregular, ¿ya? Para que la clave pueda coincidir. Luego te dice, correlaciona correctamente. Voy a acabar con 8 y con 9, ¿ya? Y las demás les voy a dejar a las mismas claves para que se las pueda proporcionar. En la 8 dice, en cada oración identifica el verbo y luego clasifica. A ver, la clave dice beso. Vamos a corroborar. Este ciclo redactaremos. Y yo pregunto, ¿qué redactaré? El ensayo lo redactaré. O sea que el ensayo era el OD. Si el ensayo es el OD, entonces redactar es un verbo de tipo transitivo, porque tiene OD. Chawinto será verbo copulativo. Muy feliz, atributo. Ese es verbo copulativo, será. 3, mañana, tiempo. Saltaremos, verbo de acción. ¿Dónde vas a saltar? Pregunto dónde. Y usted responde en el salta del parque. Ahí, ese salta del parque es el complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde está tu OD? No tiene, profe. Entonces es un intransitivo. Y en la última dice, hubo muchas protestas en diversas regiones. Y yo pregunto, ¿quién hubo protestas? Pero yo no puedo responder, en este caso, yo hubo protestas. O sea que es un verbo que carece de sujeto. Es un verbo de tipo impersonal. Y la clave decía beso. En la pregunta 9 nos dice, ¿dónde hay verbo impersonal? Y la clave del 9 decía casita. No había caramelos. Y tú preguntas al verbo, ¿quién no había caramelos? Pues no va a poder decir, yo no había caramelos. Tú no habías caramelos. No hay sujeto. Es impersonal. Pero los demás sí tienen. Mira, la lluvia cae a mares. ¿Quién cae a mares? La lluvia, el sujeto. El gol no fue válido. ¿Quién no fue válido? El gol, el sujeto. Nos quedamos acá. ¿Quiénes? Nosotros, Tácito. Me muero por ti. ¿Quién? Yo, sujeto Tácito. Todas las demás tenían sujeto, menos la C, porque no podía decir yo no había caramelos. El sujeto no existe. El verbo es impersonal. A ver, una diferente para ya acabar. Vamos a ver el caso de la pregunta número 12, que fue la pregunta de admisión. Y con esa vamos a cerrar, ¿ya? Nos estamos quedando, a ver, hemos hecho hasta la pregunta número 9. Hasta aquí estamos cerrando. Vamos a aumentar la pregunta 12. Y la pregunta número 16. Regular y irregular ya hemos resuelto un parcito. En la pregunta 12 dice, en el sistema lingüístico contamos con ciertos criterios para clasificar a los verbos. Diga usted qué tipo de verbos encontramos en este enunciado. Complete, dice, ¿no? Con el tipo de verbo. Y fue una pregunta de admisión del año 2020, no tan antigua. Decía, ellos fueron los culpables. Pero el verbo fueron tiene dos opciones, ¿sí? Ese fueron puede ser que derive del verbo ser o puede ser que derive del verbo ir. Si deriva del verbo ser, entonces será copulativo. Pero si digo fueron a Cajamarca, del verbo ir, ahí es predicativo. La oración decía, ellos fueron del verbo ser copulativo, los culpables, atributo. ¿Quiénes son culpables? Ellos. O sea que hay verbo copulativo con atributo. La primera es copulativa. Si ves sus claves, la clave es o dedo enano. En la siguiente dice, ellos, sujeto tácito, llegará verbo, y luego preguntan, ¿y cuándo van a llegar? Profe, van a llegar por la mañana. Ah, por la mañana, circunstancial de tiempo. ¿Dónde está su OD? Profe, es un verbo que no tiene OD, o sea que es intransitivo. Por eso que la clave decía dedo. Estrellita, hay que aplicar la metodología. Comparar con el verbo modelo, o si no, aumentarle la amalgama o, para comprobar si el verbo tiene lógica, por ejemplo, como educo, siendo regular, y si no tiene lógica, por ejemplo, como sabo, lo clasifico como irregular. Si pierde la lógica al aumentarle la amalgama o. Y cerramos con la pregunta 16.
Indique qué clases de verbos son los que aparecen en las siguientes oraciones. En la primera dice, se quedó dormido. Pero de quedar yo puedo decir quedo. O sea que es un verbo de tipo regular. Luego dice, hallarás la maleta. ¿Qué hallarás? La maleta. La hallarás. O sea que la maleta es el OD. Y si hay OD, hallar es un verbo de tipo transitivo. Y la última dice, Sonia fue a Arequipa, pero no fue del verbo ser, sino fue del verbo ir. Y si fue a Arequipa, ese fue deriva del verbo ir, es un verbo que marca acción. ¿Cómo le llamas al verbo que marca acción? Verbo de tipo predicativo. Por eso que la clave a marcar tenía que ser de. Aquí te apunto las claves que estaban faltando, ¿ya? ¿Qué eran? 10 aviones, 11 besitos, 13 enanos, 14 besos, 15 deditos, ya hicimos 16, 17 deditos y 18 también. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Sigan reforzando. Hay varias preguntas que he dejado para reconocer verbos regulares y irregulares. Aplica tu metodología y tienes todo esto para practicar tu fin de semana. Ya se vienen las vacaciones y que sea un fin de semana productivo, así que a repasar. No dejes esas preguntas sin reforzar, ¿ya?